Bueno, pues otro de los exámenes que se ha planteado en fechas anteriores ha sido con respecto al tema de la evolución tecnotipológica del utillaje paleolítico, hacer un esquema de la evolución de la industria ósea. ¿Vale? En concreto, hay que responder a la industria ósea. Y sin más, pues empiezo a responder lo que voy a poner si me preguntan esto y si me acuerdo. En primer lugar, hay que decir que aparece en el Paleolítico la industria ósea desde el Paleolítico superior. En el Auriñaciense empiezan a fabricarse las primeras piezas con instrumental óseo, asta, marfil, además la alternativa a la piedra. ¿Vale? Aunque en el Paleolítico inferior y en el Paleolítico medio existan algunos tipos ligeramente pulidos, son útiles llamados de fortuna, que se encuentran ya prácticamente con la forma hecha para lo que se quiere hacer, a lo mejor un simple retoquillo o algo, pero no es algo que esté planificado previamente. El oroñaciense entre el 35.000 28.000 before present aparecen las azagallas, el instrumental óseo, que es el instrumental óseo cinegético por excelencia en hueso, ¿vale? Que se fue perfeccionando en el Solutrense entre el 22.000 y el 17.000 before present. El periodo de máximo esplendor de la industria ósea es el magdaleniense, entre el 17.000 y el 11.000 before present. Se abandonan las técnicas solutrenses, se desarrollan nuevos útiles en hueso, en asta, en marfil y en madera, como puntas de proyectil, armas de adorno personal, útiles para el desarrollo de otras industrias. Aparecen también estas armas de cierto adorno personal, ¿no? Estos puñales, a lo mejor ya más bonitos, no tan funcionales, pero sí más bonitos, y un arte mueble asociado a dicha industria, con grabados en los propulsores, en esos bastones, que se pensaba al principio que eran bastones de mando, no. No son bastones de mando, sino que son útiles para el doblaje de otras piezas. Con calor se metían ahí en el agujero que llevan, se metían y se forzaban. Parece ser que tenía esa función principal. La obtención de soportes y fabricación sobre hueso o astas grandes seleccionados previamente, de los que se obtienen varillas que serán sobre las que se trabajen para la obtención de utillaje, ¿vale? Se selecciona un hueso, de ese hueso se corta una varilla de una longitud necesaria para el instrumental que se va a realizar, ¿vale? De esta manera aparece instrumental típico en hueso, asta y marfil, que son los punzones. Inicios del Paleolítico superior, en hueso mayormente. Tiene un extremo en punta para la perforación de pieles u otros materiales, ¿vale? Distintas morfologías. Las azagallas solutrenses, cinegéticas, puntas de proyectil de distintas morfologías también. He dicho solutrenses, auriñacenses, ¿vale? Que fue donde aparecieron y que empezaron a extenderse. Las primeras tenían unas formas triangulares y con hendidoras para enmangue y fueron evolucionando hasta el magdaleniense, ¿vale? Varillas plano-convexas, magdaleniense. La cara plana se pule y la convexa se decora con motivos geográficos. Quizás su función fuera también cinegética. Tenemos las agujas de coser, ¿vale? Solutrense. Las agujas aparecen en el solutrense. Hasta el magdaleniense se desarrollan. Son iguales que las actuales, iguales. Con su ojal para meter el tendón con el que cosían o en la cuerda o una cuerda vegetal, lo que fuera. Con lo que unían piezas de vestido o de otros materiales. Aparecen los arpones magdalenienses. Magdaleniense superior, ¿vale? En asta de reno, ciervo, hueso. Pesca y caza de mamíferos actuales.
aparecen los bastones perforados, que es lo que hemos hablado antes, sobre asta de ciervo, madalenienses, que son enderezadores de azagallas, decorados con grabados muy abundantes y demás. Aparecen los propulsores, ¿vale? Desde el solutrense al madaleniense. Y con esto, pues bueno, ya terminamos de hablar del desarrollo de la industria ósea y pasamos a hacer un comentario de texto. El comentario de texto dice: es de Gamble, el poblamiento paleolítico de Europa en 1990. Y dice así: el tocar instrumentos musicales es un buen ejemplo de cadena operativa. Existen los gestos propios para la fabricación del instrumento, además de los que sirven para tocarlo. Es un acto social, técnico y a la vez individualmente creativo y sin embargo muy constreñido a las convenciones. Los sones rítmicos y las palabras tratan sobre el estado de ánimo a base de hacer intervenir unos recursos emocionales que a su vez provienen de otros contextos, ¿vale? Una ceremonia y demás. Y actos en que los gestos de atención crean relaciones de intimidad muy eficaces, ¿vale? Y yo lo que pondría con respecto a este comentario es que es uno de los aspectos culturales de la prehistoria de los que no podremos nunca tener pruebas evidentes. Habla de la música. Lo único que nos ha llegado son restos de materiales óseos perforados con agujeros a modo de flauta, que la arqueología puede mostrar que reproducían los sonidos básicos de una escala normal diatónica, ¿vale? En el presente texto se hace una reflexión de la complejidad social necesaria para llegar a hacer música. Se requieren artesanos que sean capaces de fabricar un instrumento que produzca sonidos afinados y posteriormente se requiere de artistas con capacidad ejecutoria de una música hecha con una rítmica y una cadencia adecuada como para hacer brotar esas emociones en el grupo que lo está escuchando, en ese momento ceremonial, especial, de enterramiento, de unión con otros grupos para intercambios y demás. La música se utilizaría junto a la palabra para producir estados íntimos, mágicos, de sugestión en el grupo, ¿vale? En estas sociedades paleolíticas y neolíticas, sin duda en momentos ceremoniales importantes que requerirían de una conexión y cohesión extra entre los individuos. La música conecta directamente con los sentimientos, con lo espiritual, con lo ancestral, y tiene una capacidad increíblemente eficaz e inmediata de transformación emocional, ¿vale? Por lo que podemos asegurar que la música, la danza, la narración de leyendas que acompañarían a esa música y otros aspectos culturales sin rastro arqueológico contribuyeron a nuestra evolución. La música nos hizo también hombres, humanos, mejor dicho, hombres y mujeres, humanos, ¿vale? En este mismo examen nos piden comentar dos láminas, ¿vale? La primera lámina es la Venus de Brasenpuy o Venus de la Capucha. Es una Venus de la época gravetiense, la época de las Venus, que surgieron por toda Europa desde Siberia hasta Francia. Esta es de hace de 21.000, del 21.000 before present, una estatuilla femenina. Aquí habría que hablar un poco más del carácter simbólico que probablemente tuvieran. Es arte mueble, transportable, probablemente sirviera o bien como intercambio de bienes o bien como amuleto a la hora de cazar, etcétera. Todo eso habría que comentarlo, todo lo que hay respecto a las Venus. La otra lámina es... se ve aquí mejor, sí. ¿Vale? La otra lámina es una reconstrucción de una cabaña con huesos de mamut. Por el material podía ser propio del Paleolítico superior, de un periodo bien solutrense o grametense.
donde el frío dio pie a la innovación en estructuras habitacionales. Probablemente perteneciera a la zona oriental de Europa, ¿vale? A la zona norte-oriente de Europa, porque está fabricada con ese material que en esa época había en abundancia, que son los huesos de mamut, de los mamuts que cazaban o recogían por ahí de los muertos, con telas, y todos los huecos que quedaban entre medias se recubrían con arcilla, ¿vale? Y con esto terminamos el examen típico y tipo del desarrollo de la industria ósea. El comentario de las dos láminas. Uno más.